Hola, ¿qué tal? Nuevamente, bienvenidos al programa de entrevistas de la DW Deutsche Welle llamado Alemania con acento. En este espacio tratamos de unir a estos dos continentes, el europeo y el latinoamericano, a través de nuestros invitados. Todos ellos latinoamericanos que tienen una historia para contar porque se destacan en lo que hacen. Ellos pueden ser, mis invitados, pueden ser médicos, arquitectos, profesores de universidades, pero hoy con nosotros tenemos a un chileno muy reconocido en el mundo del teatro alemán, Álvaro Solar. ¿Qué tal? Bienvenido. Gracias. Autor, escritor, músico. ¿Qué más me olvidé? Diseñador gráfico. Diseñador gráfico. Pero de eso vamos a hablar también hoy en la entrevista, ¿no? No, bueno, como tú quieras. No. Solamente un aspecto, sí. Más de 30, vos sabés que estaba pensando que yo creo que sos el invitado que más tiempo ha pasado aquí en Alemania. ¿30 años más o menos? Sí, un poco más de 30 años. Un poco más de 30 años. Hay modismos, después de 30 años, ¿hay modismos chilenos que no se olvidan, que uno no se puede sacar de la cabeza cuando habla? Sí. No, esas cosas no se pierden, yo creo. ¿Por ejemplo? Por ejemplo. Es que los modismos chilenos la mayoría son un poco vulgares, ¿no? O sea, tienen una parte así media grosera, se puede decir, pero... ¿Qué quieres decir, huevón? No, huevón es una palabra, es una palabra que existe en nuestro idioma, que pertenece al idioma chileno. O sea, uno va en el metro y escucha de lejos a alguien hablando castellano, si escucha huevón entre medio sabe... un compatriota, o sea... No, pero hay muchos modismos. En este momento así no se me ocurre ninguno, o sea... Bueno, tranquilo, tenemos 45 minutos para la entrevista y después al final de la entrevista me tirás un par de modismos que nos reubique nuevamente a tu maravillosa tierra que es Chile. La prensa alemana te califica de junglar moderno al que se le puede escuchar eternamente. Claro. ¿Qué teatro haces para ubicar a nuestra gente? ¿Qué tipo de teatro haces, Álvaro? Bueno, el teatro que hago yo tiene una tradición muy antigua, en definitiva en Europa, que es el teatro que hacía la gente que andaba en la Edad Media por los pueblos, los juglares, que se iban de un pueblo a otro contando sus historias, con música, historias basadas en historias antiguas, en leyendas, por ejemplo. Y lo que hago yo, en definitiva, es, como dice ahí, un juglar moderno. Es un tipo que cuenta historia con la base, lógicamente, actoral, del actor profesional, pero en la forma como lo planteó o lo propuso justamente Dario Fo, que es la gran influencia que tengo yo en mi teatro también, el italiano. Ese es el teatro, es la mezcla entre el actor, el narrador, el clown, el narr, el músico. El bufón. El bufón, exactamente. ¿Es una palabra que te gusta? Sí, me gusta. ¿Te gusta la palabra bufón? La palabra el bufón me gusta porque es una figura en la historia europea en general. Y también en el teatro, lógicamente, lo encontramos en todas partes. El bufón tiene la libertad de poder decir la verdad. Y eso yo creo que es la... De una forma divertida. Claro. Que eso es quizás lo que... Exactamente. Tiene un canal, que es lo cómico, para poder decirle al rey que está cometiendo un error, que tiene que cambiar las cosas, o qué sé yo, le da un mensaje al rey, el bufón, y es al que lo escucha. Entonces eso yo creo que tiene un poco del el actor. El teatro tiene eso, tiene un poco de, si tú quieres... Y ya vamos a ver más imágenes tuyas. Me gusta que estés acá y me gusta que ya te hayas puesto cómodo. Ya cambiaste la postura como para hablar de teatro. Me gusta. Y me gustaría también mostrarles a nuestro público latinoamericano, tenemos mucha gente que nos ve en Chile, pero en el resto de Sudamérica, quién sos, qué haces y de dónde venís. ¿Sí? Visitamos a Álvaro en Bremen, es la ciudad donde viene, la ciudad que vive, y lo filmamos también practicando su nueva obra, que vamos a hablar de eso ya. Buen vino, un café estupendo y la mejor compañía. Álvaro Solar disfruta refugiándose junto a su esposa Cristina en este café en el Viertel de Bremen, que le gusta sobre todo por un motivo muy especial. Nos encontramos en este momento en un hermoso café, que aquí la jefe de este café es mi hija mayor, la Paulina. El café se llama Ángel,
La atmósfera es también perfecta para el previo al estreno. Aquí viene la gente del teatro que está aquí al lado, el teatro de Bremen, el Goethe-Theater. Vienen de la Shakespeare Company también a hacer reuniones acá. O sea, hay todo un movimiento cultural, artístico que se mueve en este café. La comida es otro arte que Álvaro Solar sabe apreciar, y la buena conversación, sobre todo si es entre Cristina y Paulina, la mayor, por cierto, de sus 4 hijos. El chileno tiene este mediodía la cabeza en otro lado, enseguida sabremos dónde, pero antes... El mejor capuchino de Bremen. Ahora sí, noche de estreno en el Theater Hof 19. Álvaro presenta por primera vez en Oldenburg Transit Vogel. Es una obra donde el tema central es la identidad. Y un carrito de aeropuerto diseñado por Cristina. Este carro es la vida del tipo, o sea, este es su casa, es su estar, su cobijo, si tú quieres. Él se aferra a su carro, vive con él, tiene toda su historia allí. Todo está preparado, ya está oscuro en Oldenburg y el público va llegando fiel y tranquilo. Con su música en la guitarra y la percusión, su voz y sus historias, Álvaro se ve en el escenario como pez en el agua. Frase a frase se gana a un público que se entrega al humor de la historia y al talento del actor. Y entre función y función, Álvaro y su esposa y escenógrafa sacan tiempo para relajarse. Nos encontramos en este momento en el famoso Bürgerpark de Bremen. En esta fecha es hermosísimo por el otoño, lleno de colores esto. Para el chileno que llegó a Bremen hace más de 30 años, esta ciudad es su casa y la disfruta por un motivo curioso. Que Bremen no me recuerda en nada a la ciudad de la que yo vengo, Viña del Mar, Valparaíso, Chile. Cerros, mar, sol, es lo contrario. Entonces no hay posibilidades de echar de menos, de pensar, digamos. Y aunque fuera de cámara, Álvaro confiesa que extraña la luz de su país natal. Sabemos que en Bremen tiene su hogar, su familia y una compañera de vida, trabajo y de paseos otoñales. Es buenísimo porque entre Bremen y Viña del Mar uno no se puede marear, uno no se pregunta a dónde pertenezco, porque son cosas tan diferentes o no. Absolutamente, absolutamente, claro. ¿Qué tiene Bremen? Bremen es una ciudad, para mí, interesante, es una ciudad, uno sabe dónde está, o sea, que es algo propio alemán, la claridad, digamos, de estar en este país. Yo creo que es un aspecto por el cual uno aquí se queda. Esa claridad de las cosas, saber con quién estoy, saber qué se hace, que te escuchan, etc. Es una serie de aspectos. Y Bremen yo creo que tiene algo de eso como ciudad. Es una ciudad clara, se conoce a la gente, se sabe, se tiene una especie de clan de amigos, de conocidos. En la parte cultural también se sabe lo que hay. No es grande, no es pequeña. Es una ciudad media, pero con poca luz, tal como lo decíamos antes. En castellano se diría al pan pan y al vino vino. Claro. ¿Son así los alemanes? ¿Los alemanes? Sí. Pregunta difícil, yo lo sé. No es difícil, pero el problema, lo más difícil es hablar generalmente de los pueblos, como si los alemanes, los chilenos, los argentinos. Hay tendencia, hay cosas que uno sabe, ¿no? Al respecto. Pero vos hablaste de la tendencia de la claridad. Claro, hay tendencia. O sea, hay tendencia en el pueblo alemán. Yo hago diferencia también, por ejemplo, estar en Bavaria, estar en el norte. Para mí son dos mundos totalmente distintos en Alemania. Es como en Italia, el norte de Italia o el sur. Siempre hay diferencias, ¿no? Pero hay cosas que son, en general, que corresponden a un pueblo, sí. Y los alemanes tienen, creo yo, ese aspecto positivo que a mí me gusta y me ha agradado siempre, de que uno sabe dónde está. A mí también. A ti también. A mí también. Claro, Una de las cualidades quizás más interesantes, que lo que te dicen es porque es así Claro. que lo que te prometen es así, entonces vos no tenés que andar pensando un doble lenguaje, ¿no? El alemán no conoce el doble lenguaje, eso es muy bueno porque te da mucha seguridad propia. Claro, uno está tranquilo, uno vive la vida un poco más tranquilo, eso es verdad, eso es cierto. Pájaro en Tránsito es tu obra que hemos visto en el reportaje, o sea que Pájaro en Tránsito no sos después de 30 años acá en Alemania. Uno nunca hace, no, lo digo de otra manera, casi todas las obras que uno hace
el trabajo que uno hace, tiene algún reflejo con la realidad, uno, lo quiera uno o no. Así me ha ocurrido a mí, siempre. Es decir, uno escribe una obra, encuentra un tema y de algún modo tiene que ver eso con lo que uno va a vivir o lo que está viviendo en ese momento. Y después de 30 años en Alemania, ¿cuál es tu tema ahora en Pájaro en Tránsito? Exactamente, yo creo que este tipo que está varado en un aeropuerto... Contanos la historia, claro. Él no puede salir de ese aeropuerto, un aeropuerto alemán, y que él dice ser un indio, Sioux, Lakota, y que cuenta su historia, y que se mueve entre dos mundos, se mueve entre el mundo de su Stamm, de su tribu, y el mundo del recuerdo, y eso le cuenta al espectador. Este tipo está buscando una identidad para él, está buscando una pluma que no la encuentra, y la pluma es la metáfora de la identidad en esta obra, en mi última obra. Entonces lo que me pasa a mí ahora es que yo, en este momento de mi vida, después de 30 y tantos años en Alemania, llego a una edad donde comienzo a preguntarme yo mismo quién soy realmente, cuál es mi identidad. Uno vuelve a las raíces cuando uno se vuelve más grande, más mayor. Mayor, sí, sí. ¿Sí? Sí, te tira más Chile, te tira más tu patria que cuando eras joven y decís, bueno, ya dejo todo, voy a buscar el mundo, a comerme el mundo. Claro, hay una mirada nuevamente hacia el inicio, hacia los orígenes. Pero no solamente Chile, me interesa mucho, me estoy metiendo mucho más de nuevo con todo el aspecto latinoamericano, con toda la situación latinoamericana, la realidad latinoamericana. Entonces eso influye en el teatro. Entra en el teatro. Y además, como en Alemania se vive actualmente mucho este asunto de la identidad, el asunto de la tolerancia, el asunto de la emigración. La emigración y todo eso. Nos estamos mezclando. Quiero dar claro. Alemania se está mezclando. Claro, exactamente. Y yo quería dar una respuesta a eso. Yo quería decir qué es identidad, qué es esto. Vamos a ver, mientras que seguimos hablando de la identidad y del teatro que haces, me gustaría entre medio preguntarle al señor director si nos puede mostrar un par de imágenes de esto que nos has traído, imágenes de una obra de teatro. Mirá, escuchá, sos músico también. ¿Qué haces ahí? Ahí estoy en la obra anterior mía. Perdón que te interrumpa, para mí es como un café-concert. Eso es un teatro carpa de Múnich, grande, claro, que tienen para beber, para comer algo. Es un lugar muy hermoso. ¿Cómo? Y ahí estoy haciendo la obra Calcetines, Mentiras y Niños, la obra anterior que escribí. Que estuvo en Chile. Con esa obra fui a Chile también, sí. ¿Cómo te fue en Chile? Mezclado, esta vez. En Chile me ha ido muy bien con las obras, me conoce la gente en el teatro, ha habido una influencia a partir de mi trabajo también en el teatro joven chileno, sobre todo el asunto del monólogo y todo eso, pero esta obra... Vamos despacio, que acá hay mucha información, lo que me acabas de decir, o sea que vos tenés una influencia frente a la juventud chilena que hace teatro. Sí, yo creo que sí, sí, sí. Hay gente también que hace... Porque el monólogo no se conocía en Chile, el monólogo. En esta forma, al parecer, no. O sea, cuando yo llegué con el Joan Padán Descubre América, Chile, fue como un bombazo en la escena teatral porque a la gente le impresionó mucho que hay un tipo solo en el escenario que hace miles de ruidos, que crea atmósferas, que canta, que toca música, hace percusión, relata una historia, hace cientos de figuras diferentes, el descubrimiento de América, de la obra, o sea, la matanza que hubo, pero también el asunto de la religión, del catolicismo, todo eso se presenta en esa obra. Entonces, yo fui con eso a Chile y eso impactó bastante y fui sabiendo a través de los años de que creó mucha influencia teatral en la gente, en los actores jóvenes, en la forma de crear, en la búsqueda de los temas y en la forma de presentarlos, ¿no? Era algo nuevo en el teatro chileno. ¿Y cómo es hacer teatro en alemán? ¿Cómo es hacer teatro en Alemania? En un idioma que no es el tuyo, en una idiosincrasia que quizás lentamente comienza a ser la tuya, pero que vos no venís de toda esta tradición del teatro. Yo tengo muchísima gente que estuvo acá sentada, que hacía teatro ya en Latinoamérica y continúa haciendo teatro en Europa, pero la tuya es una historia diferente. No, yo comencé acá, claro. Yo estudié en Chile, estudié arquitectura primero, después estudié diseño gráfico, llegué a Alemania, terminé la carrera de diseño, hice mi diploma en Bremen, en la Hochschule für Kunst, y ahí me comencé a dedicar al teatro. O sea, fue un asunto de casualidad, que no creo que existan, pero yo no pensaba hacer teatro, no tenía ninguna idea sobre teatro, ni interés, nada. Mira, te voy a mostrar una foto. ¿Vos empezaste como payaso acá? Sí, como clown, claro.
Qué linda esa foto, ¿no? Sí, es linda, contame. Encanta, sí. ¿Te emocionás? Me parezco mucho a mi hijo, al Daniel. Esa es una de las primeras obras, digamos, profesionales que hicimos con mi amigo Erwin Rao, en aquella época que más de 10 años trabajamos juntos, y comenzamos como clowns. O sea, comenzamos con todo, que era la época de los clowns en Alemania, en los años 80, que mucha gente quería ser clown. Entonces, como éramos los dos músicos, yo aprendí a hacer malabarismo, andar arriba de una cuerda, a equilibrar algo en la pera o donde fuera, y hacer música con malabarismo, por ejemplo, hacíamos cosas así. Y empezamos a crear unas obras medias surrealistas, como un surrealismo del clown. Pero todas siempre tenían que ver con aspectos humanos, políticos, humanos, el comportamiento humano. O sea, no eran cosas simplemente por sí. Así comencé yo. Hablando de clown y hablando de humor, ¿me explicás de qué se ríen los alemanes, por ejemplo? ¿Qué hace reír a los alemanes? ¿Hay algo característico? ¿Se puede hablar de un humor alemán? No creo que haya un humor... Yo siempre me he hecho la misma pregunta. No te va a parecer absurda mi pregunta, pero yo siempre me he hecho una pregunta, y es ¿por qué se ríe la gente? Para mí es un misterio. Pero tiene que ver con emociones, tiene que ver con juventud, con niñez, tiene que ver con el idioma, tiene que ver con qué. Sí, pero ¿por qué se ríen todos al mismo tiempo? Y no sé, vos sos el experto. Para mí es una cosa bien especial esa pregunta, porque yo estoy en el escenario, de repente tú tiras una frase en el ritmo perfecto, en el momento perfecto, pegas un remate con la frase después de haber contado algo, y en ese momento hay una explosión. Bueno, pero por lo menos sabés que se ríen, o sea, ¿qué escribís? Claro, pero ¿qué escribís? Uno lo calcula pero también. bueno, ¿cómo sabés que un chiste, un remate va a ser bueno para esta idiosincrasia? Porque es cómico para mí. O sea, que primero tiene que ser gracioso para vos. Tiene que ser gracioso para mí, tiene que ser cómico. Pero ahora que haya un humor alemán, lógicamente... Hay un cine alemán, hay un cine argentino, hay un cine sudamericano. Es más intelectual. El humor alemán es más intelectual, creo yo. Es un poco más tirado hacia arriba, un poco más. ¿Ah, sí? Creo yo, sí. Ay, no sé, pero el reírnos nuestros latinoamericanos, por más que no sea intelectual, qué bien que hace al alma. Para mí es lo más importante. O sea, si no hago reír a la gente es un problema, ¿no? ¿Qué te hace reír a vos? Es necesario. Álvaro. Las cosas más simples. A mí me hacen reír cosas muy simples. Sí, diría yo que son las cosas más simples que hay. O sea, a pesar de que, por ejemplo, si yo pienso en tus compatriotas, Lelutier, los argentinos, que tienen un humor absolutamente a veces dadaísta, un poco surreal, que no todos lo entienden o que no todos lo encuentran cómico, eso me produce mucha risa a mí, ese tipo de humor. Un poco es lo absurdo. Cuando se trata de lo absurdo en la condición humana y todo eso, nos podemos reír de eso. Eso lo encuentro, eso me encanta a mí. Hablamos de las emociones, del hacer reír, de los recuerdos de juventud. Vos venís de Viña del Mar. ¿Qué recuerdos tenés de tu juventud, de aquella época? Son, en general... Y del mar. Debes estar muerto en Bremen, extrañando el mar. Oye, no trates tan mal a Bremen, porque... No, digo que no tiene mar. Por ahí el norte de Alemania sí que tiene mar, pero digo... Yo soy un bremiano. Viña del Mar me dice inmediatamente a mí olor, aroma a mar, gaviotas, pelícanos, Valparaíso más bien, y mucha luz. Es una falta de luz un poco lo que me ocurre en Bremen. Es una ciudad hermosa, es una ciudad divertida donde la gente va a pasarla bien, donde llegan los argentinos y todo eso, que no les gusta mucho a los chilenos. Bueno, pero en general yo tengo buenos recuerdos de Viña del Mar, muy buenos recuerdos, por un lado. Por otro lado, hay recuerdos más complicados, más difíciles, que tienen que ver con lo que ocurrió después, a partir del 73, o sea, a partir del Vos te fuiste en el golpe de 78. Estado y todo eso, claro. Yo estuve 5 años todavía. ¿Qué recuerdos tenés de aquella época? En la dictadura chilena. Porque ¿Perdón? cada persona que vivió una dictadura tiene recuerdos muy
variados, diferentes. No te digo que son positivos, pero unos muy personales, sí. Otros que dicen, mira, no, la verdad que no había gran diferencia entre Europa en aquel momento y en Chile. Por eso quiero que me ubiques un poco. Sí. ¿Qué recuerdos tenés de aquella época, de la dictadura? La dictadura chilena. Es un recuerdo amargo, lógicamente. O sea, es una diáspora, es la muerte, es la desaparición de gente, es la persecución, es la crisis absoluta en la familia, la falta de trabajo, todas esas cosas. O sea, mi familia, que es una familia grande, somos 6 hermanos, mis padres estaban vivos, se produjo, en ese momento se crea un quiebre. ¿Sí? Profundo en la sociedad chilena. ¿En tu familia y en la se familia, notó y en mi familia, ese quiebre? Claro. O sea, claro, nosotros fuimos también directamente tocados por la dictadura, o sea, por la persecución, por el allanamiento en medio de la noche. Todo ese desastre que vino en nuestro país lo vivimos nosotros también, lo viví yo en carne propia. Entonces, hay una mezcla que necesitó años en mí para poder reconciliarme con mi patria. ¿Y cuándo llegó esa reconciliación? A través de mi trabajo, a través del trabajo, teatro. La familia, los hijos ayudan familia, mucho. Todo eso estaba bien, pero yo necesitaba otro aspecto que me lo dio el teatro. Es decir, a través de mi trabajo creativo yo pude llegar a Chile, presentar el teatro con los temas que tengo, que son también políticos, que son cómicos, que son narraciones, que son universales en ese sentido, pero yo creo que el teatro me ayudó a reconciliarme con mi pasado, con lo que ocurrió en aquella época. Álvaro, vos trajiste una foto, no, estamos cambiando de épocas y de temas constantemente, pero vos nos trajiste... No, que nos trajiste... No, yo te tiro para... Yo me alegro un montón, pero quiero mostrarte una foto porque es poco común que, qué sé yo, nuestros invitados traigan fotos de los abuelitos. Me gustaría mostrar una foto acá donde está tu abuelo. ¿Por qué trajiste esta foto? Porque yo soy de la opinión que la historia familiar, que es algo que yo utilizo también en mis obras, cuando escribo algo, me inspira mi familia, me inspiran los abuelos, me inspiran los hermanos, los amigos, los hermanos, etc. ¿Tu abuelo que era marino? Mi abuelo, que es el segundo de la derecha, que está allá atrás, como un... ¿cómo se dice? ¿Mastodonte o maceta? Maceta, más gordito. Maceteado. Ese es el papá de mi papá, el Tata Pedro, que este señor era marino, ingeniero naval. Fue el que trajo con la tropa los primeros submarinos a Chile en aquella época, el Williams y el Thompson, de Inglaterra, que los armaron en Inglaterra. Y él era un señor que andaba viajando toda su vida. Viajaba, estuvo en Europa, estuvo en Alemania, estuvo en Hamburgo. ¿Qué te contaba de Alemania? Una vez vi a un tipo en Hamburgo en la calle y yo dije, este es tío mío. Se parecía tanto a mi abuelo. Yo dije, bueno, se me ocurrió eso. A lo mejor es pariente mío. Para seguir con los clichés de los marinos. Lo seguí una ¿Pero qué te contaba el abuelo de Alemania, por ejemplo? Yo no me recuerdo que él me contara cosas de Alemania, pero cuando él llegaba, cuando él aparecía en nuestra vida como niños, en la infancia, era como una personalidad que venía de un mundo mágico, misterioso. O sea, traía el misterio de civilizaciones, de lugares remotos a los cuales uno no tenía alcance. Entonces yo creo que no es casualidad también que yo haya partido alguna vez. Yo viví un año en Estados Unidos, que era muy joven, estuve becado ahí a través de estas cuestiones estudiantiles y después ya de eso no paré más. Entonces mi abuelo para mí es importante en ese sentido, porque es como un asunto de la familia que juega un rol en mi trabajo también. Yo creo que... a mí me impresionó cuando llegué a Alemania, que yo hablaba con la gente acá, y yo tenía amigos, y yo no sabía quién eran sus padres. Yo no sabía quién eran sus abuelos, y no me presentaban a nadie, sino que en los años 80, como que era muy fuerte esto de no querer saber nada de la familia en Alemania. Está bien, pero por eso es muy alemán, eso es muy alemán. O sea, no querer tener nada en la familia, pero bueno, uno conoce... Más Berlín, no sé cómo será Bremen, pero la mayoría de los abuelos, los padres no viven en esta ciudad. Esta es una ciudad donde la gente vive sola. Sí. Entonces, es muy difícil saber un poco de las tradiciones de las familias alemanas. No, el alemán sale joven de la casa, generalmente muy, muy joven. A mi gusto a veces demasiado joven. Parten
y como que hay un quiebre, y sobre todo una generación, la generación después de la guerra, que no quería saber nada ni tener nada que ver con todo esto que ocurrió acá. Entonces había como un abismo, creo yo, entre dos generaciones en Alemania que produjo esta soledad de repente, ¿no?, en las familias. El abismo de esta ruptura de la sociedad alemana, ¿se puede comparar con, por ejemplo, con una dictadura en Chile? Indudable que sí. ¿Te parece? Sí. O sea, yo creo que hay una ruptura social en la familia, hay una ruptura en la sociedad, quiero decir, producto de una dictadura, siempre, porque el problema es cuando la dictadura se apropia de ti, o sea, cuando la dictadura vive adentro de uno, se crea el problema. No podemos comparar lo que ocurrió en Alemania con lo que ocurrió en Chile. No, ni queremos. No estamos hablando de eso, no. Porque aquí ocurrió una cosa y que horrorosa, quede claro, y que ¿no? quede claro. Que una cosa espantosa, o sea, un genocidio como el que hubo acá, incomparable. Pero cuando se trata de regímenes fuertes, de dictadura, como hubo en Chile, como en Argentina, Uruguay, Brasil, cuando fue la generación de la dictadura, que fue una cosa tremenda en el continente, se produce, creo yo, estoy absolutamente seguro, se produce un problema dentro de la familia, una ruptura, un quiebre, y que queda ahí. Chile para mí es una sociedad que tiene esta esquizofrenia, es una sociedad donde no hay paz, donde no se ha creado paz, donde no hay nuevamente vivir juntos. Son dos sociedades. ¿Se ha podido digerir un poco el pasado o se está comenzando? ¿Dónde estamos? Difícil. Yo no tengo la impresión que en Chile se haya realmente trabajado el pasado. En Chile se ha tapado un poco la situación. Hubo la oportunidad, han habido gobiernos que habrían tenido la oportunidad de Pero bueno, quizás venga, tu vecino, los argentinos han comenzado un poco con eso. Exactamente. Y quién sabe, quizás continúe esa ola. Una de las buenas cosas que se han logrado, por lo menos en estos momentos en Argentina, es un poco saber qué ha pasado con el pasado, que ayuda mucho al futuro, ¿no? Indudable, hay gente que está esperando eso y que necesita paz. Hay gente que necesita paz, simplemente. Hay que dársela. Vamos a cambiar totalmente de tema porque nosotros te mandamos un cuestionario que me pareció realmente muy divertido lo que escribiste y te preguntamos cuáles son las cosas que te gustan, las cualidades de los alemanes, las cosas que realmente después de 30 años directamente todavía no puedes entender ni siquiera aguantar, y vos siendo músico queremos mostrarte un reportaje a vos y a nuestro público latinoamericano, porque esto que vamos a ver ahora, señoras y señores, es sumamente característico del pueblo alemán. La música llamada folclórica, la balada alemana, la música llamada, y lo decimos en alemán porque ni siquiera tenemos nosotros dificultades, se ríe. Tenemos muchas dificultades en traducir esta palabra, Schlager, balada alemana. Es algo, como ya dijimos, muy germano, muy característico de este país, y quizás el reportaje explica un poco lo que es el mundo de la balada alemana, un poco bizarra. Vamos. Bailan, aplauden, cantan. Más de 10.000 aficionados disfrutan de su música preferida en Oberhausen, en el oeste de Alemania. Entre los artistas, Helene Fischer. A sus 28 años, sus álbumes han alcanzado varios discos de oro y doble platino. De niña soñaba con convertirse en actriz de musicales, pero un productor vio en ella a la nueva estrella de la balada alemana, el Schlager. La balada alemana. Mostrábamos este reportaje porque nuestro invitado hoy en Alemania con acento es Álvaro Solar. Él es actor, director de teatro, vive en Bremen, es chileno, y nos comentaba que una de las pocas cosas que él todavía no entiende después de haber estado viviendo 30 años o más de 30 años aquí en Alemania es esto que se llama el Schlager, el reportaje que hemos visto aquí en Alemania con acento. Y nosotros les preguntamos a usted, señor televidente, porque esta pregunta no la pudimos contestar nosotros. ¿Usted tiene en su país algo folclorístico, algo parecido a lo que sería la balada alemana, algo que tiene que ver con la tradición de las raíces, pero que sea al mismo tiempo quizás un poquito bizarro, un poquito raro? Escríbanos, la verdad que nos gustaría saber un poco más sobre las tradiciones folclóricas de los pueblos sudamericanos, porque esta pregunta realmente no la pudimos contestar nosotros. Así que acá tenemos acá tenemos la dirección de internet. Escríbanos acento@dw.de. Nosotros agradecidísimos por sus comentarios, señor televidente, al otro lado del continente. Álvaro, te la hago a vos la pregunta. ¿Tienen algo parecido al Schlager o a la balada alemana en Chile?
Yo pienso que no. Yo pienso que no. O sea, no. Estaba tratando recién de encontrar algo. Pensé en los boleros, que no es algo propio chileno. El bolero canta historias de amor. Ay, no, pero el bolero es maravilloso. Claro que es maravilloso, pero es otra cosa. El Schlager es algo, no sé, tiene... En realidad que yo no lo puedo ni siquiera describir. Bueno, no te preocupes, porque ya lo hizo el reportaje y nosotros tenemos también nuestras dificultades, como ya dijimos. Volvamos a hablar de las diferencias entre Chile y... iba a decir entre Chile y Argentina, pero no, entre Chile y Alemania, porque acá estamos... No, pero no, claro que no. El mundo está cambiando, Latinoamérica está cambiando, para bien. Mostraste tus obras en Chile, has hecho tus obras también en Alemania. ¿Hay una diferencia en público? Porque yo creo que el narrador, que en este caso que sos vos, cambia un poco su narración estando quizás en distintas culturas. ¿Es así? Bueno, indudable que el problema es siempre, el problema es el idioma. ¿En qué idioma yo actúo o narro? He estado en distintos países en Latinoamérica, en la República Dominicana, en Cuba, en Chile. He estado en países un poco exóticos como los Emiratos Árabes, en Dubái, o en Europa, en otros países, pero... siempre tengo que adecuar el asunto del idioma, cómo se narra, y ahí se producen dificultades. Se pierde por un lado, se ganan cosas nuevas por otro. Eso me interesa. ¿Por qué se gana, qué se pierde, qué se gana en alemán, qué se pierde en alemán, qué se gana en español, qué se pierde en español? Cuando tú escribes una obra, yo la escribo en alemán y después las traduzco al castellano para presentarla en países latinoamericanos. Entonces... yo trabajo mucho con el idioma alemán, es decir, con el lenguaje. ¿Qué significa una palabra? ¿Cómo me puedo también cómo renovar una palabra alemana? O sea, cómo reírme también un poco del idioma alemán, por un lado, que es un idioma muy especial. Por ejemplo, no, nos contás, ¿por qué es especial? ¿Por qué es especial? Sí, ¿qué es lo especial que tiene el idioma? Porque es un idioma de composición. Las palabras se componen. Es decir, tú unes 2, 3 palabras y creas una nueva. Es un aspecto muy alemán para mí. Hay palabras que tienen más de 30 letras, 35 letras, que hay que ser realmente, es como un jeroglífico, hay que ser un experto para poder decir esa palabra. Entonces, son cuestiones que yo las encuentro fascinantes. O lo que quieren decir, por ejemplo, hay cosas que encuentro muy interesantes. Der Deutsche muss sich zurückziehen. ¿No? O sea, muss sich irgendwie nach hinten. No, habla en español. Se tiene que saltar. Zurückziehen, en alemán, tiene que, cuando quiere estar tranquilo, cuando quiere reposar, cuando quiere... como entrar en armonía nuevamente con el mundo, para poder salir otra vez al mundo. O sea, el espacio que necesita uno como para poder salir. Sí, zurückziehen, o sea, yo me tiro como hacia atrás, ¿no? Me tiro hacia atrás, me quedo un rato allá y vuelvo, ¿no? Y cuando vuelvo estoy en condiciones de nuevo de socializarme, ¿no? De hablar con la gente. O sich auseinandersetzen. Yo cuando escuché la palabra la primera vez, yo pensé... sich auseinandersetzen. Yo pensé que uno se sentaba allá, el otro allá, y ahí se ponían a discutir, ¿no? Discutir, o sea, una discusión. Sí. Sich auseinandersetzen. Ese es el significado en español. Claro, discutir, conversar de algo que interesante. Hacemos un termin, hacemos una cita, uns auseinandersetzen, para discutir, ¿no? Entonces yo siempre pensaba, uno se sienta allá, el otro allá, ¿no? Pero no es así. O, por ejemplo, ¿qué otra palabra? La luna y el sol. Esa me la dijiste antes. Claro, son cosas interesantes. La luna y el sol me encanta. Contá a nuestra gente. Dale, que tenemos un minutito nada más que quiero mostrar el próximo reportaje. Yo creo que el idioma alemán es el único donde la luna es masculino, que es una cosa absurda. La luna, todos sabemos que es algo femenino, ¿no? Para mí es die Mond, no der Mond, ¿no? Es una cosa femenina, es una cosa misteriosa. Zunehmender Mond, abnehmender Mond, o sea... Menguante, bajo, creciente, bajante, inestable. Es femenino, ¿no? Y el sol, bueno, der Sonne, no es die Sonne. Esos son errores, creo yo, en el idioma alemán. El sol, que es muy masculino, claro. Masculino, es una masa de gas, mucho más nuez. No sé. Hablando de idioma, yo sé que sos un gran admirador de este personaje que es un símbolo un poco del teatro alemán en general, que es Bertolt Brecht, uno de los dramaturgos más importantes del siglo XX. Vamos a mostrar un reportaje sobre la vida y sus obras de Bertolt Brecht, y después vamos a hablar de la influencia que tuvo Bertolt Brecht en
en tu teatro y si lo podemos traspasar a lo que hacía él al siglo XXI, a los problemas de hoy en día. En cuanto al teatro, tiene una gran admiración por Bertolt Brecht, nuestro invitado de hoy en Alemania con acento, que fue un dramaturgo, un poeta alemán muy importante. Las obras de Brecht están absolutamente ligadas a razones políticas e históricas y tienen un sobresaliente desarrollo estético. Aquí algunas de sus obras, veamos. Bertolt Brecht, una figura revolucionaria de las artes escénicas alemanas del siglo XX. Su teatro épico insiste en promover pensamientos capaces de influir sobre la realidad. Sus obras confrontan a la audiencia con situaciones conflictivas e incitan al espectador a una toma de posición con lo que ve. Esto le permite llegar a sus propias soluciones con un sentido crítico. Esta situación, el Chicago de los años 30, es perfectamente aplicable a nuestros días. En 1929, año de la crisis económica mundial, Brecht escribió una pieza sobre los mataderos de Chicago. Las gigantescas instalaciones para destruir la vida son una parábola del sistema económico global. ¿Es el cambio social una utopía? ¿Puede el teatro de Bertolt Brecht ser una respuesta a nuestro tiempo? Te repito la pregunta, ¿puede el teatro de Brecht ser una respuesta para estos tiempos? Absolutamente, creo que sí. Es un teatro que contiene todo. Contiene el aspecto político, lo estético, lo musical. Lo moral. Es crítico. Es un teatro que acumula todos los aspectos para mí, desde mi gusto, desde mi punto de vista, teatrales, que pueden tener que ver con la sociedad moderna. ¿Pero qué es lo que te fascina de Brecht? A mí me fascina esa mezcla, la mezcla. Es que es un teatro popular, en el buen sentido de la palabra, no Volkstheater. El teatro popular es un teatro que tiene que ver con la gente. Agudo, con el ser humano, con la condición humana, pero que también es un teatro que levanta la mano, el puño y dice cosas, o sea, no es teatro por teatro solamente. Para terminar, quizás para nuestro público latinoamericano que conoce a Brecht o quizás no conoce a Brecht, no todo el mundo lo tiene que conocer, ¿qué no tenemos que dejar de ver para entender lo que fue Brecht para Alemania? Danos algo. Lo más clásico de él es, lógicamente, la ópera de los 3 centavos, ¿no? Die Drei Groschen Oper. Es una obra universal y va a ser eterna, ¿no? La música maravillosa de Weill, es una cosa inolvidable, ¿no? Que queda dentro. Con esta sugerencia los dejamos a nuestros televidentes. Ojalá tengamos todos tiempo, porque la verdad que hay que tener tiempo para la ópera de los 3 centavos, pero siempre es un gran placer. Álvaro Solar, nuestro invitado de hoy en Alemania con acento, realmente un gran placer. Toma agua, toma agua. Un gran placer haberte tenido aquí en Alemania con acento, un gran hombre de teatro aquí en Alemania. Seguramente ustedes han podido disfrutar un poco lo que hace aquí y su rol como latinoamericano en Alemania, que es muy importante. Gracias por estar con nosotros y a ustedes, acento@db.de, escríbanos, que nos gusta mucho. Todos sus comentarios son bienvenidos. No podemos leer todo, pero tratamos siempre de estar viendo lo que ustedes piensan sobre este programa. Muchísimas gracias y hasta la próxima vez, el próximo miércoles. Mi nombre es Pía Castro. Adiós y buenas tardes.